plato, Radio Cutipa. Viernes 15, bloqueos. No, yo hago por el viernes, no por los bloqueos, ¿ah? Viernes. Yo también. ¿Cuándo? Ahora. Yo ¿Qué también. queremos? Fin de semana. ¿Cuándo? Ahora. Cine. La hija Cóndor. Sí, ¿Te en suena? la Cinemateca. En la Cinemateca hay función a las 16 horas con 30 minutos, a las 19 horas con 35 minutos. Cuesta 30 pesos la entrada, más barata que en salas más comerciales. Así que vamos a ver esta película. Vamos. Bueno, ahora tenemos a Víctor Hugo Romero. Vamos a ver también la imagen de Víctor Hugo Romero. Muy bien. ¡Qué belleza! Desde aquí arriba no se escucha ningún reclamo. Todo está tranquilo. Sí, bueno, no sé si está tan tranquilo el presidente. Yo tengo, antes de un apunte futbolero que va a hacer Jorge, tengo algunos titulares del periódico El Deber. Miren, mejor dicho, escuchen. Gobierno y mineros llegan a acuerdos tras violentos enfrentamientos en La Paz. ¿Serán duraderos estos acuerdos? ¿En qué consisten? ¿Qué pasa con las otras movilizaciones? Algunas de las preguntas. Hay en marcha un plan macabro. El gobierno asegura que el narcotráfico está financiando a los dirigentes corruptos. Está hablando, por supuesto, de las movilizaciones en el Chapare. Además, tras operativo de inteligencia, capturan 2 personas vinculadas al asesinato del magistrado Claure. Esto no tiene que ver con las actuales movilizaciones, pero es un insumo político. Tatiana Marcet retorna a Palma Sola tras recibir atención médica. La iglesia pide priorizar la vida y se ofrece para facilitar el diálogo. Mientras tanto, dicen en el gobierno, suman 3 muertes atribuidas a los bloqueos, víctimas de Evo y el narcotráfico. En esto está insistiendo mucho el gobierno, que es Evo Morales, que es el narcotráfico, que es el financiamiento del narcotráfico por esta vía. Hoy hablaremos con un analista que conoce muchísimo de política para preguntar sobre esto. Eso de mi parte, y de mi parte finalmente para hacer el puente con Jorge, que vive el Strongest, estamos nuevamente en la punta. Eso es todo en este lado. Sí, ahora vamos a The Strongest, pero yo quería comentar una noticia que leí ayer de Marcelo Claure y dice: Bolivia está muy cerca de un colapso económico jamás visto. Ya no está hablando tanto de fútbol, Claure, ¿no? No, está un poco alejado del Bolívar, está luchando por salvar del descenso al Girona, que es su propiedad, y también tiene otro club donde es accionista, que es el New York City. Pero, no, futbolísticamente le va bien. El tema es otro. Él habla precisamente del préstamo que toma, los bonos soberanos que ha sacado Bolivia, que ha colocado en los mercados internacionales, privados, no en organismos. No en el fondo, no en la CAF, en el BID y eso. Y le costó el 9.45% de interés anual, que es altísimo, altísimo. Yo lo dije el otro día cuando estaba Omar Velasco, me parece una locura. Y es lo que opina Claure, y además se pregunta, ¿con qué se va a devolver? Si Bolivia no está generando en este momento divisas como Buena para pregunta. después devolver. Buena pregunta. Y eso
Pero aparte de otra cosa, insisto, no sé, todo este desbarajuste que hay en este momento con los conflictos y los reclamos y demás, si llegara a haber un quiebre institucional, que es lo que quieren los movilizados, porque es lo que piden, la renuncia del presidente, ¿vos te imaginás lo que puede llegar a pasar en el país? Porque hoy vamos a ver, es otro escenario, porque hay un acuerdo con los mineros, hay un bono para la policía, creo que pero el gobierno intenta tener esos acá, a equilibrios. una cuadra del canal, venía marchando una columna desde Chicani, que es una localidad, o sea, muy para arriba de Achumani. Para quienes están fuera de La Paz, en sede de gobierno, zona sur, Achumani, Chicani, de ese lugar Exacto, estamos. y venía una columna larga, como de unas 3 cuadras, y pregunté a uno de ellos, y venían simplemente a sumarse a los demás movilizados. Sí, pero yo insisto, Entonces, cada vez más. Está así el conflicto, ¿no? Hay acuerdo con mineros, hay bono para la policía y hay radicalización contra los movimientos evistas desde el Chapare. Habrá que ver cómo van gestionando los conflictos en el Alto, con comunidades más ligadas al occidente. Veremos todavía qué pasa, ¿eh? Es un capítulo no cerrado, viene bien el análisis. Pero no me cambies de tema, yo estoy muy contenta porque mi equipo es puntero. Ahí está, estos son Sí, ahí están las imágenes. de los que yo hablaba, Chicani. Exacto, gracias. Sí, el equipo siempre atento, lo agradezco Muy bien. enormemente. Se la Bueno, tiraron al ángulo y a la ver si están, atajó. a ver si están atentos para mi equipito, mi tigrito que es puntero, no me quiten esa alegría. Que hable el experto, me voy a sentar para escuchar. No, bueno, Sí, tomo asiento. ¿Ah? un partido importantísimo, ¿por qué? Porque Acá, Jorge. Así, Porque jugaba así te contra el invito campeón. Un poco de agua. ¿Agua? sí, pues yo tengo que tomar mi Ah, Refrianex. sí, yo te Por favor, te lo pido porque voy estoy- hablando de financiamiento. Hoy yo te voy a financiar tu Refrianex. Este es, a ver, cuidado te dé alguna otra cosa. ¿Ah? Sí, comprimidos. ¿Y estos son de día? de día. Estos son los de día. Esto es, Uno no. para mí, la verdad, es todo. Fabuloso. No puedo estar sin esto. Ahí tienes el agüita. Y bárbaro. Para Con esto para ya dentro te de quedas 3 tranquilo. horas estoy Ya perfecto. estás bien. No, lo que te decía, era un partido tremendo porque Always tiene un gran equipo, jugaba en Villa Ingenio, tuvieron que tener mucho ingenio para poder los dos equipos juntos, llegaron a la cancha sorteando bloqueos y demás. Claro. Y llegaron los dos, de verdad, los dos buses pudieron llegar a tiempo. Bueno, Strongest ganó Strongest 1-0, quedó Pudo como haber sido único. más, ¿ah? Según los comentarios que escuché. Pudo haber sido más. Pudo haber sido más, jugó con mucha inteligencia, ¿cómo se llama? Quedó único puntero, se benefició en cierta manera Bolívar porque quedó segundo, Bolívar había empatado con Nacional Potosí y quedó Always tercero. Acá lo que queda claro es que los 3 equipos capitalinos, ¿no? Bolívar, Strongest y Always, son los que dominan el fútbol y nadie más. Y yo Y me todos pregunto- los años lo mismo. Yo me pregunto por qué sucede eso, siendo que gran parte de los jugadores vienen del oriente, de Santa Cruz. La ¿Por mayoría, qué? la mayoría. Entonces, Y aparte, porque si ahí está el centro económico del país o el Exacto, centro productivo del país, exacto. bueno, no sé, yo creo, lo dijo el otro día, quiero acordarme ahora de quién lo dijo, pero les cuesta mucho venir a la altura. Ellos de local son muy fuertes, Blooming y Oriente, pero cuando tienen que venir bueno, a la altura pero les cuesta. estás contradiciéndote porque si los jugadores, en gran parte, del Strongest, del Bolívar, del Always, también vienen de Santa Cruz. No, pero Oh. ya viven acá. Ya están acostumbrados. El tema de la altura, que dicen, no, la altura no tiene nada que ver cuando se juega internacionalmente, pero cuando juegan localmente... Ya está hablando el argentino. y El la altura. argentino habla, sí, El pero- argentino. Sí, el argentino, pero les cuesta. No, lo acaba de decir quién, alguien muy conocido del fútbol y dijo, no, a los equipos... ¿Por qué te traje Refrianex? Debería darte un Soroc Chipil. Tú puedes trabajar en la altura. ¿Ah? Bueno, pero a lo que voy, yo estoy contento
más que por De Strongest, estoy contento por Bisuete. Lo conozco a Sixto Bisuete. Que fue criticado, ¿ah? Muy Fue criticado. Quería que lo echaran, ya querían echarlo. Y acaba de llegar. Y acaba de llegar y ya va puntero Strongest. Está haciendo Hay un que trabajo. traerlo. ¿Te animas a entrevistarlo? Sí, Hay que traerlo, pero ¿eh? con ¿Lo mucho conoces, gusto. verdad? Me voy a ir hasta el complejo, que está cerquita ahí de casa, a unas 5 cuadras. Lo voy a ir a ver a Sixto y lo vamos a traer Y acá. lo vamos a traer. Sería interesante esa entrevista, ¿no? Claro, porque además, otra cosa, viene de un fútbol que está asombrando al mundo. ¿Por qué? Hasta hace 30, 40 años atrás, Ecuador era uno de los benjamines de América del Sur. Cuando todo el mundo jugaba contra Ecuador, decía, bueno, le ganamos allá y le ganamos acá, ya tenemos 6 puntos. Claro. Lo goleaban y ahora resulta que es uno de los fútboles más potentes físicamente, es muy fuerte, exporta jugadores, exporta técnicos. Hay, estaba mirando que hay 17 jugadores ecuatorianos en Perú. Así, ya exportan. Entonces, si ellos lograron hacer esto, ¿por qué Bolivia no puede hacer lo mismo? Hablando de mayorías, hablábamos de una mayoría de jugadores cruceños en equipos como el Tigre o el Bolívar. Hablando de mayorías, una gran mayoría de DT siguen siendo argentinos, ¿no? Ustedes tienen como todavía el monopolio ahí. ¿A qué se atribuye esto? Esto, mira, justamente un amigo español me decía, la escuela de técnicos de España es buenísima, la escuela de técnicos de Francia es extraordinaria. Pero ¿cómo es la escuela de técnicos de Argentina que salen tantos técnicos y está lleno? En Brasil hay como 7. Aquí también, en todos los países, ¿no? En España. Y le digo, hay una escuela que tiene como más de 60 años, la escuela de técnicos del fútbol argentino. Y trabajará bien, supongo. Pero no es un tema de la escuela. El tema eso te iba a decir. No la es la pasión. escuela. No es la escuela, es la escuela de la vida, de la experiencia, porque como en el campo de la educación, mira que tiene que ver con la educación, con la formación, con la gestión de un equipo, ¿no? Que es la gestión, es el aprendizaje, es la coordinación, es el hacer un cuerpo, tiene que ver con un proceso de educación, de autoridad, de liderazgo, y eso puede aprenderse en la universidad, pero sobre todo se consolida en la cancha. Para los profesores y profesoras y docentes es lo propio. Importa estar profesionalmente formado, importa tener una formación pedagógica, pero nada como la escuela de la vida, nada como estar frente a un grupo de estudiantes o a un grupo de jugadores, ¿no? Claro. Eso es fundamental. No, y además está la pasión, ¿no? El argentino, vos le preguntas, quiere saber el resultado de un partido, ¿cómo salió Boca? Ganó, ¿por qué? Quiere saber por qué, ¿no? Y eso viene desde el fondo de la historia. Pero una tradición, no es que los argentinos sean mejores de test, hay una tradición también en este ámbito, en el ámbito de la dirección técnica, ¿no? Efectivamente, a eso me refiero. Tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver con la experiencia y tiene que ver con muchas horas de vuelo, muchas horas de cancha. Y con esa inquietud, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota, va a empezar la final de la Copa América en el año 2021 y Di María, en el medio de la cancha, todavía estaban para sacar, y Di María le dice a Enzo Fernández, buscame porque este se duerme, buscame porque hablaba de Renan Lodi, el que lo tenía que marcar a él, un brasileño, ¿no? Que lo conocía de jugar en España, jugaban en contra, y que era un mínimo distraído, ¿no? Entonces dice, buscame porque este se duerme. En un pase de 20 metros, 30 metros de Enzo Fernández, pica primero Di María, gol, y gana con ese gol, sale campeón de Argentina, en el Maracaná. Entonces, ahí ya está revelando al técnico que tiene adentro. Este se duerme, ya tiene esa cosa, ¿viste? Son pequeños códigos que vos manejás todos los días, todos los días. Y lo otro que se discute mucho es este puente entre ser jugador y después ser técnico. Al revés no se da, al revés no hay un DT que después se vuelva jugador, pero el jugador que después quiere ser DT, seguro. Mi pregunta es, ¿todo jugador tiene posibilidades para ser DT? Mi segunda pregunta, ¿un DT tiene que ser mejor solo DT o aconsejas ese puente jugador DT? ¿Qué prefieres tú? Lo mejor es jugador DT. ¿Ah, sí? Y sí, porque, o sea, no todo, te contesto la primera, no todos los jugadores tienen la misma capacidad para ser técnicos. Vos fíjate que la mayoría de los grandes jugadores, ¿quién fue? Cruyff, que fue de los grandes,
fue técnico. Maradona no fue un gran técnico, Pelé ni siquiera entrenó, Messi no lo va a hacer, Di Stéfano. Di Stéfano fue un gran técnico y un gran jugador. ¿Este francés? ¿Deschamps? No. Hace poco ¿Platini? hablamos de él. No, ¿Zidane? Zinedine Zidane. Sí. ¿Él qué tal? No es el súper técnico, pero es un buen técnico. Pero tiene mucha autoridad, ¿no? Tiene mucha autoridad, además la autoridad que le da haber sido un genio del fútbol, ¿no? Zidane fue un genio. Tremendo homenaje que le hicieron en los Juegos Olímpicos en Francia, ¿no? Hermoso. Lo pusieron ahí Y como casi como a la cantante que cerró Celine Dion, ¿no? Celine Dion. Dios mío, mi memoria. Pero Celine aparte, Dion. como cada individuo es distinto a otro, ¿no? Es decir, Zidane encarna, sin proponérselo, dos cosas. Primero, encarna al inmigrante del África magrebí, ¿no? Él es un argelino por crianza, por su familia y demás, pero es lo francés, Zinedine Zidane. Entonces, Seguro. ¿cómo encarna esos dos personajes dentro suyo? Es increíble. Y por eso lo toman como un símbolo para abrir ¿cómo se llama? La fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos. Es maravilloso, además un tipo tranquilo, Zidane. Sí, tuvo un lugar preponderante en Muy los Juegos preponderante. Olímpicos en Francia. Pero lo que te quiero decir... Eso, la respuesta. La respuesta, ¿por qué es lo ideal que fuera jugador de fútbol primero? Porque tiene que conocer lo que es un vestuario. Un vestuario es un recinto muy especial dentro del fútbol, ¿no? Y no la cualquiera cancha, puede... yo no hablaría solo del vestuario, también estar en la cancha bajo presión, corriendo, con una tribuna que te puede enloquecer, es otra experiencia, ¿no? Claro, y él la tiene que saber, la tiene que haber vivido para poder decirle algo a los jugadores, ¿no? Y quien nació para ser DT, quien no quiere ser jugador y estudia para ser DT y tiene experiencia en este campo, ¿qué? Hay casos. ¿Es peor que un jugador que se hace DT? No, pero hay casos, pero porque tienen una gran personalidad. José Mourinho, el famoso Mou, el portugués, jugó, yo qué sé, en Primera D de Portugal, creo que fue arquero, no fue nada, pero no se puede decir que era futbolista, ni siquiera eso. Pero tiene una personalidad avasallante. ¿Qué dices de Ascar Gorta? Que nos dejó hace poco. Extraordinario, porque tenía una llegada a los jugadores, sabía hablarles. Sabía Liderazgo. hablarles a los jugadores. Además que Él nunca fue jugador, sí, ¿no? sí. ¿Fue jugador? Sí, Ascar Gorta jugó. ¿Dónde No fue jugó? en el País Vasco. No fue lo más No. luminoso de su carrera, ¿no? No, pero era un gran docente. Tenía una buena labia, ¿no? Buen verbo. Ahora, ojo, hay casos vistos de otra manera, inverso, ¿ah? Porque hay jugadores que quieren ser jugadores y de pronto no tienen la posibilidad y le dicen, pero fórmate para DT. Un joven jugador, yo conozco uno muy jovencito que quería ser jugador y jugador. Y en la familia le decían, pero no puedes ser solamente jugador, estudia en la universidad. No, quiero ser jugador, pero puedes formarte para DT, para que cuando ya Claro. tengas una edad mayor puedas ser DT. No quiero ser DT. No quiero ser DT. No quiero ser especialista. Quiero ¿Y? ser jugador. ¿Y qué pasó? Es jugador. Es jugador. ¿Y quién es? Un amigo que tengo. No estoy autorizada a decir su nombre. Muy bueno. Sí, ¿Es sí. bueno como jugador? Sí, de hecho ahora está en Canadá. Ah, mirá. Sí. Te voy a dar los datos después. Creo que sé quién es. Creo que sé quién es. Ah, ya me Jugó en The contaste. Strongest primero. Sí. Listo, hasta ahí, porque no tengo autorización a hablar de su vida. Bueno, está bien. tengo autorización a hablar de los parqueos. Hoy, cuando veíamos esta marcha importante, numéricamente importante, que se va a unir a las movilizaciones, esta que baja de zona sur, veíamos también autos parqueados, todavía contaditos, pero yo creo que van a aparecer más porque se suspendió esto del parqueo, ¿sabías? ¿No? Ah,
¿Quién lo suspendió? ¿Dockweiler? Dockweiler, el flamante alcalde, ha encontrado cálculos mal hechos, un porcentaje que no correspondía. Lo habíamos abordado ya en su momento, antes de que Dockweiler asuma la alcaldía. Resulta que hay unos cobros, a mí me parecen exagerados, hay cobros importantes, pero lo complicado de esto es que hay un porcentaje menor que llega a la alcaldía a nosotros. Gran parte del porcentaje se va a las empresas. Esto lo habíamos 8%, tratado. ¿te acordás? 9%. ¿O 9%? 9.5%, bueno, menos del 10% y el resto Eso es va a lo las que empresas. queda, el resto se lo llevan las empresas. Exacto, y bueno, tenemos un pedacito con el alcalde para que tengamos toda la información. A ver, ¿lo podemos pasar, por favor? Un detalle importante, ¿cuánto han recaudado durante todo este tiempo? Entre el mes de abril del 2025 a finales del 2025, han aportado estas empresas, las 4 en conjunto, 343,000 bolivianos. O sea, estamos hablando del año 2025, las 4 empresas le han entregado a la ciudad de La Paz, propietaria de las calles, de las aceras, de los espacios públicos, 343,000 bolivianos. Eso es lo que ha ganado la ciudad. 343,000 bolivianos provinieron de estas 4 empresas. ¿Saben por qué? Porque en el proceso de concesión les dijeron que por las recaudaciones la empresa no debía entregar de toda su recaudación el 9,8%, nada más. Por esta razón, hemos asumido 3 acciones. La primera es dejar sin efecto este parqueo tarifado en cumplimiento a la ley 580, su artículo primero. Y aquí quiero contarles la historia. ¿Saben dónde estaba esa ley? ¿Cómo fue promovida esa ley? La ley 580 fue promovida por el Consejo Municipal en la anterior gestión. Esa ley la remitieron al alcalde para que él la promulgue. El alcalde hizo observaciones, dijo, no la voy a promulgar. Se la devolvió al Consejo Municipal y el Consejo Municipal le dijo, no estamos de acuerdo con sus observaciones, y fue el Consejo Municipal quien la promulgó de oficio de acuerdo a norma. O sea, están autorizados a poder promulgarla de acuerdo a oficio. Y se la remiten al alcalde y le dicen, a usted le corresponde hacer la publicación. La publicación. ¿Saben cuándo ocurrió eso? Diciembre del año pasado, enero de este año. Desde entonces, esa ley con su hoja de ruta la habían tenido guardada en el despacho. Guardada, ¿sí? No había ni respuesta, ni proveído, ni nada. No hicieron absolutamente nada. Lo cual significa responsabilidad. Responsabilidad para el Ejecutivo y para las personas que manejaban la correspondencia. En ese sentido, hemos nosotros el día de hoy publicado esa norma en el marco de lo que ya se había trabajado en la anterior gestión y adicionalmente a ello... Bueno, ahí está el flamante alcalde. Creo Bien. que es bueno hacer el repaso de todo el proceso y avanzar, ¿no? Y tener algo más lógico en los parqueos. Lógico, 343,000 bolivianos en un año, en casi un Nada. año, 4 empresas que tenían todo el parqueo de Sí. La Paz. Nada. Nada, ¿verdad? Bien que se suspendió. Sí, sí. Bueno, vamos a tratar este tema con más detalle. Vamos a ir a abrir la puerta a Marcelo Silva, que ya llega para hablar del mapa de la conflictividad. Lo hemos abordado en esta semana varias veces porque es una noticia en evolución. Son noticias que están en evolución, diría la principal, en el país. Después de esta pausa estamos con Marcelo. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo
continúas viendo. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Clyde para los amigos, bienvenido Marcelo Silva, gracias por estar acá con nosotros. Hoy vamos a hacer el análisis, por supuesto, del mapa de la conflictividad, pero antes te doy el consejo de ahorrar en Proden, que no te pierdas el dato, porque tenemos, porque soy cliente de Proden, me siento a la familia, estoy ahorrando ahí, hay tasas de interés muy interesantes. Jorge. Sí, creo que son las más altas del mercado, ¿no? Creo que sí. Te pueden dar 6%, depende la cantidad de días que lo pongas, pero a 180 días 6%, a 361 días 8%, y pasando los 361 días 9%. Sí. Pero si vos haces la operación vía digital, te pueden agregar un 0.5, es decir, sí. 9.5 en un plazo fijo, en un DPF, realmente es la mejor tasa. Quiero recapitular, aquí tenemos las que hay en Bolivia. Sí, quiero recapitular, aquí está. Acá está. 6% en 181, 8%, 9% para plazos mayores. Ahí está. Y el 0.5 adicional si lo haces vía digital. No hay ningún otro banco que te dé este tipo de interés. Bueno, le pregunto a Marcelo, ¿te parece buena idea o cómo proteges tu platita? ¿O eres de los que guarda los dólares en el colchón? ¿Cómo proteges tu plata? Quisiera no te voy a preguntar cuánto tienes. Quisiera comprarme bonos soberanos, te cuento, que ese es el negocio de hoy día. 9,45. Por favor, es decir, es una locura, no puedo, pero ahora que me da la recomendación de Proden, que es la competencia más importante para los bonos soberanos, ¿verdad? Indudablemente. Es interesante esto de los bonos soberanos también, ¿eh? Mira, lo que pasa es de que el tema básico de los bonos soberanos es de que es manera de conseguir plata muy rápido, pero el problema son el pago de los intereses. El tema de pagar una cantidad tan alta de intereses por la venta rápida de bonos soberanos puede traerte en algún momento problema para el país, ¿no? Un tema de... Hablando de problemas, de esto queremos hablar, Marcelo, aprovechar tu presencia acá, tu mirada. Tienes tus propios canales, pero nos gustaría realmente que compartas con este otro público tu análisis de esto que se está inflando aparentemente hasta hoy. Que la marcha que llegó del Oriente, que los maestros que empezaron a apretar fuerte también en área urbana y rural, que salud por los medicamentos, que Cochabamba, concretamente el movimiento evista, que la Central Obrera Boliviana con un pedido ya de renuncia, que los cooperativistas, que otros movimientos más paseños que se están, como la marcha que acabamos de ver, que se están adhiriendo a estas protestas, pero al mismo tiempo, hoy hablamos de un acuerdo con sectores mineros, se está hablando de una posible, no sé si alianza o un documento que por lo menos sea una primera parte de acuerdo con los maestros, lo van a analizar. Y mientras tanto hay una radicalidad de parte del gobierno contra lo que hoy ya ha llamado un financiamiento del narcotráfico, haciendo referencia a los movimientos más ligados a Cochabamba, al Chapare, a Evo Morales. Entonces están tratando de acordar con mineros, con maestros y radicalizarse más bien con indígenas del Chapare, porque lo de la ley quedó más bien aplacado por ahora, hasta esperar. O sea, ¿qué quiero decir? Se infló y ahora se está desinflando por partes, más el bono a los policías para dejarlos contentos. ¿Está inflado o desinflado? Se está desinflando, creo yo. A ver, Claudia, creo que hay un tema fundamental, ¿no?
uno no entiende, podría echarle la culpa al carácter novato de un gobierno en el ámbito de crecer como espiral el tema de la conflictividad. Pero creo que está empezando a actuar como debería actuar. Es decir, el tema básico, más allá de las voces radicales que en este momento se encajan en el ámbito de la renuncia, que es ilógico, políticamente inviable, que atenta a la democracia, porque la democracia tiene sus propios caminos para revocar mandatos, etcétera. Es decir, no es algo imposible, es algo de aplicar la Constitución, aplicar las normas, el sistema electoral, y tú puedes a los 2 años, si quieres, cambiar de gobierno. Ese es un tema, además, expedito en el ámbito democrático. Y el otro tema radical es el uso de la fuerza. Ahí nacen los espíritus fachos que siempre están vivos en Bolivia, de decir, no, aquí hay que darles palo, aquí hay que meterles bala, aquí hay que meterlos a la cárcel, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema fundamental es político, fundamentalmente político. ¿Qué ha pasado? El gobierno debió haber entendido 2 cosas. Una, la morfología de su estructura. Es un gobierno débil que creo que en este último tiempo ha encontrado una identidad. Y esa identidad es de que es un gobierno de transición en el momento histórico. No es un gobierno que tenga la fortaleza ni la capacidad de llevar adelante reformas estructurales al Estado. Más bien pareciese un gobierno que está llamado a sentar ciertas bases para que un nuevo gobierno, ¿verdad?, te venga, te establezca. ¿Estás diciendo gobierno de transición? Es gobierno de transición y no creo que sea un tema de vergüenza. No es un gobierno que viene a imponer una era. No es un tema, no es un catálogo vergonzante. No lo considero así. Hay muchos gobiernos de transición que han marcado historia también cuando saben hacer la transición, cuando pueden manejarse en una estabilidad política, pero sobre todo cuando saben leer el momento político. A ver, les voy a poner dos ejemplos de transición completamente distintos. Eduardo Rodríguez Belcé y Yanine Áñez, ¿verdad? Uno sabe leer el momento histórico, uno sabe ubicarse en el contexto, sabe llevar al país donde se tiene que llevar, ¿verdad? Y ahí está un mandato que creo que fue lucido. Pero Rodríguez Belcé sabía que sí era un gobierno de transición, no nos vino a ofrecer capitalismo para todos, cambio de modelo, cambio de mirada. Pero no lo hizo. Te voy a hacer una pregunta. Acá Rodrigo Paz planteó otra de cosa. Cinismo elevado. ¿Quién no miente en elecciones? ¿Quién no miente en campaña electoral? Pero además, lo peor fíjate el tema, que si había algo rescatable en toda la propuesta de Rodrigo Paz en su propuesta electoral, era tal vez el tema del 50-50 en el ámbito autonómico. Pero todo lo demás no tenía ni pies ni cabeza en el ámbito de su promesa. No tenía una articulación, eran eslogans electorales, como para decir carne para todos, pollo para todos. Es decir, no tenían un sentido estructurado, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es no darse cuenta tu papel histórico, tu morfología de estructura de gobierno, te ubica en un papel de transición. Y los papeles de transición son la capacidad política que tú tengas de poder amalgamar agendas diversas. Es decir, compatibilizar una agenda de un grupo de poder tan importante como es la burguesía del Oriente, agroindustrial, financiera, ciertos sectores de derecha, a los cuales tienes que obviamente agendar, convertir ciertas políticas en el ámbito de tu agenda, pero no puedes desconocer 20 años atrás tampoco. Es decir, tienes que tener la capacidad también de sentar puentes de articulación con los sectores que han hecho política, ejercicio de la política durante estos últimos 20 años, que también son grupos de interés y que tienen obviamente el afán de también son direccionar. grupos de poder y se lo están mostrando. Pero por supuesto, ¿verdad? Y es ahí donde tú tienes que tener la habilidad de compatibilizar la agenda de una CAO, que es un grupo de interés, de presión económica, con una FENCOMIN, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Unos te utilizan una linda chamarra, una corbata simpática cuando vienen, y otros te utilizan un casquito, pero los dos se parecen muchísimo, tanto, ¿verdad?, que tienes que tener la capacidad de utilizar esas agendas. Ahora, el gran tema, el segundo elemento es de que para eso tienes que preparar una estructura política y tienes que saber tener operadores políticos. Los gobiernos de transición tienen que tener operadores políticos claros. Y lo que te ha pasado es que has compuesto un gabinete de escritorio.
gente que sabe sentarse muy bien en un escritorio, probablemente maneje muy bien el PowerPoint, probablemente el Excel, no sé si algo de IA o AI, si ustedes quieren, pero que no son operadores ¿Estás políticos. pensando en todo el gabinete? Que en un 80 a 85% del gabinete tiene esas características. Les ha dicho de escritorio. Pero son de sí, escritorio. sobre todo, yo coincido, y sobre todo en la parte política. El ministro político tiene que ser una figura muy relevante, que salga a la palestra y pueda reunirse con todo el mundo. Vamos a las figuras principales. Me gustaría ver tu retrato de Lupo, de Espinosa, del Empecemos por lo que él canciller dijo, por Oviedo. Oviedo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es de que, a ver, cada ministro, aquí hay un problema, más allá de entrar a los nombres, que si gustan los podemos analizar, pero más allá de entrar al nombre, ya entrando concretamente al tema del gobierno, haciendo una introspección, si ustedes quieren, el gran problema es de que se nota que es un gobierno políticamente incomunicado. El principal bloqueo o la principal tranca está dentro del gobierno. Es decir, me da la impresión de que Oviedo cumple una función política, técnica, más política que técnica, probablemente en el caso Oviedo, pero tú tienes a un Justiniano que probablemente ni comulgue, ni habla, ni tiene lazos de conexión política con Oviedo, que también cumple una agenda, tiene una misión, tiene ahí un papel. Tienes a un Espinosa, que pareciese tiene su papel, su rol, y tienes a un Lupo, que también tiene su rol, pero tú no ves a alguien que conecte. Es decir, no ves un gabinete que hable el mismo lenguaje. Y esto hace algo muy, muy difícil para el gobierno del presidente Paz. Nadie asume responsabilidad política. ¿Saben? La conexión que vos decís, Claro. Marcelo, es Paz con Lupo, Paz con Oviedo, Paz Correcto. con Espinosa, Paz con Justiniano. Es decir, todo pasa por el presidente y no hay un nexo ahí. Claro, en el medio. pero al pasar ese es el gran problema. El gran problema es de que nadie asume responsabilidad política. A ver, en este momento quisiera, me pasó en las elecciones subnacionales. Quise buscar un responsable de los resultados de la Alianza Patria para poder conversar. Samuel se hizo loco, dijo no, Unidad Nacional tiene su propia lógica, ha participado en algunos lugares independientemente, otros ha participado en la alianza con Patria, le da unas críticas constantes al gobierno, dice el gobierno está en mal camino, no está encaminado, se ha sentido decepcionado, pero nadie pone las manos al fuego. Y él tiene sus operadores adentro. El presidente Paz ha dado muestras de políticas públicas muy nítidas favorables al sector del Oriente, Sí. ¿verdad? Un coqueteo desde el primer día. El tema electoral le ha dicho, presidente, gracias, pero no vamos a poner las manos al fuego por usted. Le agradecemos el paquete, le agradecemos el regalo. Los ministros, ¿han escuchado a algún ministro salir en estos días dando la cara? El único operador político que ha estado ahí más o menos jugando ese papel es el ministro Zamora. Y yo creo que el ministro Zamora lo ha hecho mucho más por la confianza y la cercanía parental que creo que tiene con el presidente, más que por otra cosa. Oviedo ha desaparecido un poco del plano de las negociaciones, de la operación política, no sé si por detrás. A Paredes sí lo he visto, ¿verdad? Lupo ni hablar, me parece que Lupo no es el que se remanga y dice, bueno, vamos a ver, nos ensuciaremos los zapatos, vamos al lodo. Tan no apareció que por eso circularon cartas de renuncia. Exactamente. Comillas, ¿no? Ayer recién Espinosa aparece en un problema de 3 semanas, el tema del magisterio. ¿Dónde está la ministra de Educación en la capacidad política de desarticular esa movilización? Entonces, ¿qué dices del nuevo vocero presidencial? Lo que pasa es de que el nuevo vocero puede hacer poco. Yo creo que el señor Gálvez, que es una persona que nuevamente técnicamente reúne condiciones muy interesantes de lectura de coyuntura, de manejo de discurso político, de creación de imaginarios, que es una persona que no se le puede quitar el mérito, ¿verdad? Especialmente en su relación con encuestadoras y muchas otras instancias que han estado muy vinculadas a generar imaginarios colectivos. No puede hacer mucho
si es que tienes ese desorden. Yo no sé si al señor Gálvez se le ha dado la autorización de decir a este ministro, mira, este es el momento en que salgas tú, o este es el momento en que te callas, o este es el momento en que articulamos. Yo creo que obviamente eso depende mucho del presidente. Entonces al señor Gálvez mucho no se le puede exigir dentro de una estructura que indudablemente no maneja un mismo idioma ni un lenguaje. Falta el operador político. ¿Y qué dices, Marcelo, del liderazgo o no del presidente Rodrigo Paz? ¿Cómo lo ves en esta función? Lo conocemos como diputado, lo conocemos como senador, lo conocemos como alcalde, lo conocemos como candidato. ¿Cómo se retrata hoy? Ya son 6 meses, haremos una foto. El gran error de Rodrigo Paz es nuevamente no entender la morfología de su votación electoral. Su votación electoral responde a 2 vertientes fundamentales. Uno, la de descarte. Es decir, la de descarte. Es decir, el voto que obtuvo Rodrigo Paz y que obtuvo Edman Lara no fueron atribuibles a sus grandes dotes de liderazgo político. Es decir, no corresponde a un electorado fidelizado. No es un electorado propio, ¿verdad? Fueron el descarte, es decir, fueron lo menos malo de las opciones políticas. No. Pero ¿no les viste ni en la campaña nada de sexy? No, ahora, ¿cuál es el tema básico? ¿Por qué fueron los menos malos? Por un tema de cercanía directa con ese electorado que quedó huérfano. O sea, que no pudo superar la implosión del MAS. Es decir, Lara a través del TikTok, a través de la visita a los mercados, Rodrigo haciendo una campaña, hay que reconocerlo, ¿verdad? Puerta a puerta, especialmente centrada en la parte occidental del país, en las regiones del altiplano, etcétera, se mostró mucho más empático que otros candidatos, ¿verdad? En el ámbito de una combinación perfecta, una combinación de campaña con redes y una campaña territorial, que es esa puerta a puerta, llegar a la gente. Pero ahí, perdóname que te corte, pero ahí viene gran parte de su error político, porque él estructura su voto en la parte occidental del país, pero gana e inmediatamente empieza a mirar la parte oriental. A eso iba precisamente. Es decir, Rodrigo Paz y Edman Lara no entienden eso, ¿no? Entonces, que la presidencia no es producto de un capital político propio, ni la vicepresidencia tampoco. Entonces, ese espacio es el momento de reganar, o si tú quieres, volver a insistir en el ámbito de esa cercanía. Entonces, creo que el gran problema de Rodrigo Paz es decir, bueno, ahora soy el presidente, y como nunca faltan los yuncus de derecha, de izquierda, es un mal que no desconoce ideología ni posición política. ¿Qué son los yuncus? Se acercaron los servidores, los fieles, obsecuentes, ¿no? Para utilizar los aduladores, se acercaron e inflaron las expectativas de la imagen presidencial. Y al inflarla, crearon 2 problemas básicos. Uno, una desconexión con su electorado, añadiendo lo que tú dices, ¿no? Inmediatamente Rodrigo Paz te hace un dribbling con la izquierda, entra al gobierno y se va a la extrema derecha, ¿verdad? Y ahora le es muy difícil empezar a jugar por el centro, ¿verdad? Buena porque ahora le es difícil. Claro, ¿por qué? Porque ahora te vienen los jugadores de este lado y te están bloqueando y te están diciendo o te centralizas o te vienes un poco a reconocer esta nuestra agenda. Pero vos crees que tiene tiempo todavía. Yo creo que sí, todo en política es tiempo, Jorge, no es un problema mayúsculo. Yo creo que obviamente si el gobierno no afina estas cosas que estamos mencionando, es decir, no encuentra sus orígenes electorales, no se reencuentra con sus orígenes electorales y no estructura un esquema político que lo sostenga, vamos a estar en un largo proceso de agonía, pero si eso se puede mejorar en algún momento, yo creo que sí se puede reencauzar el problema de la conflictividad. Respecto de los conflictos, ¿qué escenarios ves en los siguientes días, Marcelo? ¿Qué te dice tu olfato? Yo creo que, yo creo que la central es que no estamos hablando de una cuestión homogénea. A ver, cuando analizamos el aspecto formal, político formal, entre comillas, nos alarmamos de la dispersión, del fraccionamiento, ¿no? De esta diáspora de percepciones y de visión política. Y del peligro de violencia que también claro, tiene. ¿no? Pero
no nos hemos dado a mirar y tomar en cuenta que también esta conflictividad de alguna manera también te demuestra que en el sector popular, en el sector informal, en el sector de la informalidad política, si tú quieres, ¿no? También pues, hay diásporas. No podemos hablar entonces de un movimiento social popular. Estamos hablando de movimientos sociales populares, que creo que tienen diferentes agendas. Y eso se ve en el tema del conflicto. Ayer los mineros, olvídate que estaban pidiendo la renuncia del presidente. No creo que bajo su sueño esté la renuncia del presidente. Es un gobierno que les conviene a los mineros, ¿verdad? Porque es un gobierno débil, puedes imponerle agenda, puedes intercambiar a cambio de apoyo político, ¿verdad? Más políticas. Pues creo que los mineros se han ido con la bolsa llena ayer y han aprovechado la debilidad gubernamental. El magisterio tampoco tiene el tema básico de una demanda de renuncia. Pero sí la Central Obrera Boliviana, la TUPCA, los Ponchos Rojos, ¿verdad? Y yo creo que ahí está la habilidad del gobierno de saber negociar, y aquí se tiene que mostrar todavía con más fuerza en los siguientes días, desinflando cada uno de estos sectores. Ahora, hay que ver, si el gobierno pasa este escollo que es tremendo... es el más duro hasta el más duro, y probablemente sea el más duro de todo su mandato, pero si sabe leer esta lección, ¿no? Porque el gobierno, como dijiste recién, se apoya su triunfo en bases, ¿cómo se llama?, populares. Y el primer anuncio que hace es: le sacamos el impuesto a las grandes fortunas. Entonces, ahí estás cometiendo un error político muy feo, ¿no? El gran problema es, yo creo, esa forma, reitero, no puedes ganar con la izquierda, gobernar con la derecha y luego querer centralizarte de manera rauda. Yo creo que una lectura política, falta una esencia, un ajayu político ahí de operadores, no un operador, varios, que indudablemente puedan darle alguna estructura y algún norte al gobierno. Pero el segundo elemento, Jorge, me parece también el tema de gestión. Yo creo que hay una legitimidad por rendimiento, que es también un elemento que no debemos descuidar. 6 meses y el gobierno ha tenido errores muy serios en el ámbito de la gestión. ¿Cuáles son? El primero, el que te ha roto, el que te ha fracturado con la población, el tema de la gasolina. Es decir, por un lado, ¿verdad?, haces un aspavento y un imaginario de que tienes un abastecimiento increíble de carburantes, pero vamos, luego te viene la gasolina basura, y el gran problema es de que eso te rompe definitivamente. Ese es el más importante. Luego, y yo creo que el tema de fundamentalmente políticas públicas orientadas solamente a un sector. El intento de la 1720 muestra claramente un coqueteo abiertísimo, directo, ¿verdad?, con la estructura, yo diría empresarial, pero también terrateniente del Oriente. Es decir, además descarada, ¿no? Es decir, aquí la ley Branko Marinkovic definitivamente se convierte en un eslogan del gobierno en algún momento. Y el tercer elemento que a mí me parece fundamental es también la falta de transparencia en algunas cosas que no dejan de ser importantes. No tenemos respuesta sobre las maletas, por ejemplo, es un tema que se ha quedado pendiente ahí. Hasta el día de hoy se acusa de que han existido manos negras en yacimientos, pero fíjate, he escuchado con la última, de hace unos días, la 7ª versión sobre el tema. La 7ª, ¿verdad? Que comenzó con que había esto, que había el otro, que fueron estos, que es una mafia internacional ligada a grandes clanes, que es algo muy chiquitito, que es esto, que el otro, que el contrato lo firmamos, pero, o sea, es decir, 7 versiones que indudablemente no te clarifican las cosas. Las cajas fuertes de Marcet son otro tema. El tercero es el tema de Marcet, ¿no? Pero yo creo que ahí básicamente estos temas rayan en la igualdad en relación a otros gobiernos. Pero el tema diferencial es el tema de la gestión de la gasolina. Creo que ese ha sido el elemento de ruptura central. Que hoy, te aclaro, vi una cola terrible para cargar en la 22 de, ¿cómo se llama?,
de Lo Chumani. que pasa es de que ayer Yacimientos ha sacado un comunicado diciendo que no va a distribuir carburantes en los lugares de bloqueo. Te faltaba decir La Paz, ahora Sí. joróbense y, Exactamente. ¿verdad? Joróbense y denle gracias a los bloqueadores, Totalmente. empiecen a odiarlos porque desde ahora la gasolina va a escasear en su departamento o en su Sí. ciudad Sí, concretamente. sí. Hay una- Ese era el sentido de ese comunicado. Hay una narrativa ahí que al final no sé si políticamente trae más beneficios que problemas. Asociar todo el conflicto, uno, a Evo Morales, dos, colarle la etiqueta de movimiento narcotraficante que está financiando todo esto, a los bloqueadores, que son los que no quieren la democracia, ayudado por algunos medios. No hay una narrativa en torno a Evo Morales, el narcotráfico, los bloqueos, los bloqueadores, 2 muertes por causa de los bloqueos, no va a haber gasolina por los bloqueos, hay un plan macabro. Puede políticamente, ¿no?, tener cierta fuerza en un inicio, pero puede ser un boomerang también, ¿no? ¿O te parece efectiva la narrativa? A ver, es que hay que diferenciarla también. A mí me asusta que el gobierno en 6 meses te esté agotando, quemando recursos de imaginarios colectivos, de narrativas que los anteriores gobiernos los han utilizado, digamos, de manera espacial. Primera narrativa, echarle la culpa al anterior gobierno, ¿verdad? Ese es el primer recurso básico y este gobierno Que lo ha usaron agotado mucho, muy rápido. lo han usado mucho. En 2 meses te ha quemado ese recurso, ¿no? Que ellos, Sí. que ellos, que ellos, Que que ya ellos, no, que bueno, ellos, que ellos, de que entrada ellos, no se lo que creía ellos, mucha gente y ¿verdad? ahora no se lo cree nadie. El segundo recurso inmediatamente es el tema de la existencia de el golpe de Estado o elementos conspiradores, ¿no? Que te lo posicionan muy rápido. Imagínate, Arce incluso llegó a inventarse un golpe de Estado. Sí. O sea, es un recurso viejo, no es un recurso nuevo, ¿no? El tema de la conspiración, de la sedición. El tercero, de las reformas, ¿no? Y la posibilidad de entrarte a una reforma mayor que te permita electoralizar al país. Yo creo que eso es una carta bajo la manga en algún momento de crisis mayor. Seguramente nos llamará un referéndum para la reforma constitucional, que lo utilizan todos los gobiernos del mundo. Es decir, el momento que están en crisis, ¿verdad?, sacas esto. Pero el tercero, ya entrando en los temas más menudos, el tema del oxígeno, el tema de muertes, el tema de dinero, el tema de esto, ya los hemos visto también en varios. ¿Te acuerdas en el gobierno de Yanine Áñez? El tema básico para deslegitimizar la fuerza, porque ya no quería convocar a elecciones, era el tema del oxígeno. Curiosamente, el oxígeno. Además, en tiempos de COVID, eso era todavía peor. Me acuerdo la cantidad de millones de billetes que aparecían, ¿verdad?, confiscados por la policía en las marchas, las movilizaciones, la satanización. Y lo peor de todo, y esto te quita legitimidad, es de que luego, ayer no tuvo la habilidad el vocero de diferenciar lo que tú dices, te vas a tener que sentar con narcotraficantes y con delincuentes a negociar. Y eso te quita todavía peor la fuerza. Porque si tú consideras que todo esto está armado por delincuentes, narcotraficantes y maleantes, ¿verdad?, no te va a quedar otra que la próxima semana sentarte con ellos a la mesa de negociación. Y ahí se te va a caer. Ayer lo tuvieron que hacer con los mineros. Probablemente en los próximos días lo tengan que hacer por los maestros. Y yo diría que muchos dirigentes campesinos incluso, ¿verdad?, que van a tener que entrar a la negociación la próxima semana, que han sido tildados de delincuentes y narcotraficantes, van a ser parte de un gran acuerdo nacional donde probablemente el presidente o los ministros firmen. Se hiere, termino con esto, a menos que Jorge tenga la última. No, tenemos 5 minutos todavía, nos avisan de producción. Yo lo que pregunto es esto, una de las cosas que desde mi llegada a Bolivia, que me causó asombro de este país, es la facilidad de movilización, ¿no? Acá todo el mundo agarra un cartel y se moviliza y viene desde cualquier parte y llega a La Paz o a donde sea. Me llama mucho la atención eso, la vocación movilizadora, ¿no? Ahora yo digo, perdón, iba a hacer una pregunta antes. Decía que esto que acaba de señalar Marcelo lastima a los sectores, porque no solamente es política,
son identidades, son grupos, son corazones también. Lo que decíamos, perdón, paréntesis, movilizaciones sociales, no estamos hablando de un ente homogéneo, ¿no? Sí, y cada movilización con sus sus propia identidades dinámica. y su corazón también. Entonces, cuando les dices a los indígenas, no entienden, o son masistas, o son hordas, o son narcotraficantes, generalizando, eso te lastima la posibilidad luego del diálogo. Lo pensé y por eso hacía la pregunta inmediata, porque tú decías, con ellos se tienen que sentar. Entonces, si te descalifico, luego cómo me siento contigo con condiciones básicas de diálogo, ¿no? Lamentablemente la política boliviana tiene esas dos caras, ¿no? Es decir, hay que también entender esto, Jorge, Claudia. El tema del conflicto siempre tiene un punto de inicio que es un punto lírico, radical, que es discursivo. La mayoría de los conflictos no encuentran ahí los consensos. Esos son los que es como un iceberg, ¿verdad? Dos icebergs que se encuentran. Tú ves solo la puntita del iceberg, pero por debajo obviamente están necesidades, están encuentros, etcétera, hasta que logras crear ciertos acuerdos. Esos acuerdos no se dan en lo que vemos o lo que escuchamos, es más bien en lo que no vemos y no escuchamos. Esos son los lugares. Pero indudablemente no deja de ser desgastante, ¿no? No deja de ser desgastante. Y polarizador. Y polarizador. Y yo creo que un elemento del cual el presidente Paz, sus ministros deben cuidarse, es de que un gobierno de transición no puede tener discursos polarizantes. Me ha sorprendido la polémica que desató la mención solamente de Luis Fernando Camacho en el encuentro nacional. Creo que, y aquí ha faltado un tino, ¿no? Poner una posición gubernamental en el sentido de no estar de acuerdo con esas declaraciones. Es decir, porque de alguna manera, y luego los hechos te lo demuestran, hechos pequeños pero que no dejan de esconder cierta posibilidad de violencia, ¿no? De un despertar nuevamente del clivaje regional. Y en este momento lo que lo podría destrozar al gobierno es el resucitamiento o desenfriamiento, descongelamiento de esa visión, ¿no? Regional. Es decir, en este momento lo que menos puedes esperar un enfrentamiento entre Oriente y Occidente, ¿no? Algo que está latente. Y el segundo elemento, el tema étnico. Entonces tú tienes que cuidar esos elementos, tienes que ser muy cuidadoso pues sobre todo, en ¿no? el manejo discursivo y el manejo de la conflictividad, para no resucitar, a mi criterio, y ya te estoy hablando como cientista político, que son clivaje en la estructura discursiva del Estado boliviano. Esas son las dos cosas más delicadas que en momentos de crisis pueden desestabilizar. Yo vuelvo a lo que planteaba, era que el tema de los movilizados, que le dicen, bueno, vamos a marchar hacia la paz, vamos a tardar 3, 4 días, vamos a estar ahí hasta que nos den una respuesta o hasta que logremos nuestros objetivos. Eso pueden ser 10 días. Y empiezan a marchar. Entonces no trabajan en esos días. ¿Cómo se alimentan? ¿Quién paga la alimentación? ¿Quién paga los insumos que necesiten? Es una cosa... O sea, ¿quién financia? ¿Estás preguntando quién financia las ¿cómo movilizaciones? ¿Cómo se financia una movilización? En la Argentina estaban los famosos piqueteros que estaban pagos, ¿no? Porque te lo pagaban por televisión, así, adelante de las cámaras. Vos a qué hora viniste, a las 10 de la mañana, son las 4 de la tarde, toma, tanto, y lo pagaban ahí, al lado del obelisco. No es que es un rumor, Cuando no hubo más plata para pagarle a no hay más piqueteros, no sé si saben, desaparecieron. Entonces, ¿cómo se financia una movilización? Sí, volvamos al país, no estoy de acuerdo con eso de los piqueteros, pero ¿qué sucede acá en el país? A ver, yo creo que hay este nuevo tiempo, ¿no? Este fraccionamiento político, social, este claro oscuro. Vamos a rememorar a Gramsci, ¿no? Creo que estamos en un claro oscuro. Lo viejo no termina de morir, todavía está ahí, y lo nuevo no termina de consolidarse, no termina de nacer. Estamos en un momento de friccionamiento y lamentablemente los claroscuros, el mismo Gramsci lo dice, ¿verdad? Es el momento donde surgen los monstruos.
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los monstruos es algo que tú no piensas, es algo que por ahí no aparece, que de repente te rompe los esquemas. Nos ha pasado y en el momento electoral hace un año, ¿quién iba a pensar, por siquiera reparo, que Rodrigo Paz y Edman Lara iban a conformar el nuevo gobierno? Creo que eso no pasaba por la mente absolutamente de nadie, probablemente ni de ellos mismos, ¿no? Creo que nos lleva a desmitificar y a dejar de romantizar cosas que los discursos pasados nos han dejado clavadas. Creo que el tema de la existencia de un maniqueísmo, un lado bueno, un lado malo, queda atrás, ¿no? Creo que la polarización, como tú dices, es un elemento que te puede solamente utilizar para cargas políticas, pero por el otro lado, dejar de romantizar ciertas acciones, ¿no? Una de ellas definitivamente es el papel de la movilización social. Creo que abiertamente, como tú dices, muestra también una lucha política y una lucha política de intereses. El hecho de pensar en este momento que la movilización se da bajo los términos zabaletianos por una muestra ideológica, una muestra pura, casi romántica, de convertir el espacio de la movilización como un espacio de consigna política, está matizada también por los intereses políticos sectarios, ¿no? Que indudablemente las manejan, las financian, las llevan hacia donde. El gran problema, y es de que en el último tiempo, tanto en la movilización social como en el efecto electoral, estos sectores se han independizado de aquellos que indudablemente los estaban moviendo en un principio. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado. Ese es un elemento que tú apuntas bien. Yo no romantizo nada, yo no voy a romantizar las marchas, ni mucho menos, ni los bloqueos. Creo que sí tienen un fin, tienen financiamiento, probablemente de sectores interesados en el ámbito. Pero cuidado que detrás de eso realmente se esté forjando una necesidad de articulación social que provoque un mayor cambio. Nos quedan muchas preguntas, pero creo... O sea, nos quedan muchas preguntas, pero no tiempo. Así que no sean románticos. No seamos románticos. No. Muchas No gracias. sean románticos. Gracias, Marcelo. No, por siempre tu presencia. es un gusto, Claudia, Jorge, realmente es un momento que esperemos pase, ¿no? Y lo más importante de todo, ¿no? Se pueda construir realmente un nuevo proyecto político que sostenga este país durante los próximos 20 años. Tener horizonte, ¿no? Ese es el gran problema. Yo creo que si hay algo que las sociedades no te van a aguantar nunca, son los grados de incertidumbre. Sí, ¿no? son los que angustian. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias, Marcelo. Un gusto. Vamos a una segunda parte del programa, porque para terminar esta semana tenemos arte. Acompáñenos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. En esta segunda parte hablamos de arte. Quiero darle la bienvenida a Eusebio Choque, un artista que hoy está exponiendo hasta el 27 de mayo. 26 de mayo. El Día de la Madre ya no va a estar, así que antes hay que visitarlo en la Galería Altamira. En la Galería Altamira. Quiero agradecer la información que nos ha pasado Daniela, que
muy gentilmente nos ha hecho el contacto con usted, Eusebio, y me gustaría que compartamos con la gente esta propuesta que a Jorge le interesó, ¿no? Sí, lo vimos cuando fue la exposición del Bicentenario en el Museo Nacional de Arte, y ahí descubrí unas obras que me impactaron. Digo, ¿de quién es esto? Eusebio Choque, no lo conocía, ahora nos estamos conociendo, la verdad, muy admirado por sus obras. ¿Cuál ha sido el criterio para poner estas obras en esta exposición de la que habla Jorge? ¿Lo invitaron? Fue una invitación en el Museo de Arte, ya una exposición para la inauguración y apertura del Museo Plaza. ¿No es la exposición del Bicentenario? No, la que yo digo era la de la exposición del Bicentenario, sí, ahí lo vimos. ¿Tiene alguna obra ahí en la exposición del Bicentenario? Sí. Porque me parece que es un lugar privilegiado, ¿no? Y este otro lugar privilegiado es la exposición también en la Galería Altamira, donde está proponiendo una última fase de su producción, ¿o qué obras ha seleccionado usted? Es una última, la última fase. Voy a decir la penúltima, pero es la última de estas. Tenemos algunas imágenes que Inés y Anaí nos van a ayudar a compartir. Son realmente vibrantes, ¿no? En sus colores, en lo que evocan también, ¿no? Sí, lo que generalmente es una propuesta dentro de mi arte es la recuperación de los tejidos. Ya que en el transcurso de los años hasta hoy en día se van perdiendo poco a poco. En los viajes que siempre voy realizando, recopilando datos, inclusive, ya me doy de cuenta que por lo menos de 10 personas, 3 personas visten su atuendo Sí. de la vestimenta originaria. Hay que recordar, Eusebio, que usted ha nacido en La Paz, reside en La Paz, entonces su trabajo como dibujante y pintor seguramente está muy marcado por estos tejidos que son propios de la región. Ha egresado de la Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles y ha estudiado pintura mural con el maestro Ponciano Cárdenas. ¿Ha sido fundamental en su carrera? Sí, es una parte bien fundamental el inicio, ¿no? Pero yendo un poquito hacia atrás son los maestros que tuve, ya que nos enmarcaron, y más que todo es la decisión, ¿no? El poner de todo uno mismo. Eso hace, por ejemplo, de que vayamos progresando poco a poco, ya no descubriendo, sino buscando algunas formas de cómo poder interpretarlos, poderlos sacar a la luz inclusive, ¿no? Generalmente mis obras no tienen rostros. ¿Por qué? Es una característica, o sea, en el transcurso de estos años siempre he tratado no de implantar, sino de buscar algo que sea mío, ¿no? Que vaya poco a poco penetrando en el público, ¿no? Algo que sea original. Ya, pero en el transcurso de estos años, o sea, me he dado de cuenta de que cuando el espectador ve un cuadro, ya siempre hay esa incógnita de que, o sea, no hay rostro, pero hay, uno lo completa. Inconscientemente el espectador le pone su rostro. Exactamente, lo completa. Ya lo completa. Entonces, ¿qué he encontrado ahí? Que el espectador pueda conversar con la obra. Entonces hay una cierta comunicación. La imagina también. Imaginaria. La de cuenta es algo, por decir, algo poético. Así es. Ahora, ¿ninguna de sus pinturas tiene rostro? Sí, todas las pinturas no son de tienen espalda. rostro. Pero uno completa. Ha ganado, Eusebio, el Gran Premio en Dibujo Salón Pedro Domingo Murillo, el 96. Tiene una mención de honor en Dibujo Salón Pedro Domingo Murillo, La Paz, el 94. Y el primer premio en Dibujo en España, el 90, ¿verdad? El 90. Esto que estamos viendo es espectacular, ¿no? Sí. Qué increíble. Todo. El año pasado
gané el Premio Nacional de Cultura acá en La Paz a nivel nacional. El año pasado también me hicieron un documental del Banco Central de Bolivia. Qué bueno. Ya, bueno, generalmente no estoy participando ya en concursos. Como tal, pero está recibiendo reconocimiento. Está trabajando constantemente. Ahora, sigue una misma, perdón Jorge, la pregunta que hacía, sigue una misma técnica y un mismo tema, ¿no? Sin agotarse. Yo creo que ese es un mérito también, ¿no? A lo que preguntaba. Claro. Porque es un esfuerzo tremendo de seguir imaginando cosas dentro de la misma temática. Sobre una línea, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Hay algo, o sea, es que el tejido es la paz, el solo es la paz. Ya, si nos centramos más adentro, ya hay una infinidad de tejidos muy variables, a comparación, por decirlo, con los de la provincia de Huachuy o con la provincia de los Andes, así. Entrándonos más adentro, hay otro, los de Charazani, por ejemplo. Claro. ¿Qué significa para usted el tejido, Eusebio? ¿Es historia también? Es una historia, es una, o sea, lo que trato es de recopilar, ya rescatar todo aquello que se va perdiendo. Ya es una riqueza inmensa. Dentro de ese tejido está tejido toda una cultura. Se cuentan historias, ¿ya? Los tejidos cuentan historias, ¿no? Están los animales estilizados, o sea, y en distintas regiones se ven distintos colores, distintas formas de presentar a los animales estilizados, a los animales, o sea, en fin. O sea, y en momentos también en la cultura, claro, y hay tejidos para distintos momentos, ¿no? En el año, ¿verdad? Sí. Yo le pregunto, Eusebio, ¿hay algún libro que contenga, no sé, no digo todas, pero una gran cantidad de sus obras? ¿Para qué? Para conservar esos tejidos, justamente, porque un día van a desaparecer, según lo que nos está contando. Es obvio eso. O sea, como le digo, en todos mis viajes que voy más adentro, ya, o sea, como le digo, o sea, de 10 habitantes, 3 visten la indumentaria. Los otros 7, o sea, ya son, o sea, ya no. ¿Por qué? Primero, la forma del tejido, el hacer, ya cuesta carísimo. La indumentaria es carísima. Ya que una ropa, por decirle, que cuesta 80, 70, en allá están 250, 300, pues son originales, de cuenta, hechas a mano. Son piezas de lujo. Sí, ahora este tipo de tejido, vamos a pasar más obras. ¿Usted cómo hace la trama? ¿Cómo hace? ¿La dibuja primero? El proceso. El proceso es un proceso. Saca una foto cuando va al interior y ve a alguien con un tejido, le saca una foto y después lo dibuja. Bueno, esa es una herramienta. Ya no es fácil sacarles una fotografía, no es fácil. Ya, pero primero está la fotografía, están los datos que voy tomando, ya, y los colores que me voy anotando, ¿te das cuenta? Y entonces cuando llegamos al taller, ya desempolvamos, hay algunas biografías, bastantes libros, ahora han aparecido muchos libros sobre los tejidos, ya de muchos lugares, ¿te das cuenta? Haciendo todo ese, la visión en la que voy viendo, la lectura en que voy haciendo, entonces vamos conjuncionando y sacamos la conclusión en la que las vamos plasmando. ¿Cuánto le demanda hacer este cuadro? A ver, mucho depende del estado de ánimo. Claro. Apto. No, el estado de ánimo te puede permitir terminar en 2 días una obra de arte. Ya, o arrastrar más tiempo. O arrastrar más tiempo, ¿no? O sea, ese depende de uno, del estado de ánimo. Puede durar una semana, 3 días, 4 días. Sí. Ya, o sea, yo trabajo, por ejemplo, tengo 4 caballetes, ya, mientras voy haciendo uno, ya... ¿Su taller está en su casa? ¿Perdón? ¿Su taller está en su casa? Sí, en mi taller está en mi casa. Mientras trabajamos una, ya vamos pensando en la siguiente, ya. Entonces lo bocetamos,
Ya, y volvemos al primero, volvemos al tercero, en fin, o sea, es un movimiento. A veces nos quedamos en un caballete días, Claro. ya hasta poder, porque a veces es que los colores te absorben. Ya la forma de manipular los tejidos te van absorbiendo. Entonces nos quedamos empapados. Hacer un trabajo implica, son etapas, ¿te das cuenta? Muy aparte del boceto, ya lo ponemos los colores. Sí. Se puede poner los colores, lo pasamos con un aditivo que se pueda conservar la obra. Después de eso lo empezamos a hacer el tejido, a dibujar todo, es como volver a tejer. Tejer el tejido en pintura. ¿Te das cuenta? Entonces, interesante. volvemos a tejer prácticamente la obra de Claro. Quiero agradecer a Daniel Espinosa que nos ha permitido el contacto con Eusebio Choque, las imágenes, la recopilación de estas imágenes que están en Galería Altamira, y gracias a Daniela también por contarnos un poquito la historia de Eusebio, que hoy estamos completando, como completamos los rostros cuando vemos, estamos completando acá también el rostro suyo. Eusebio, su niñez le ha marcado enormemente en su relación con el tejido. Bastante. ¿Por qué? O sea, mira, de los 7 hermanos, yo quizás ser el más preferido de mi papi. ¿Qué número de hermano es? 7. Yo soy del medio, soy el cuarto. El cuarto. Ya, entonces, el cuarto, el varón mayor, que yo viajaba con mi papi. Teníamos unas tierras en Tiahuanaco, donde él iba a sembrar. Él es oriundo de Tiahuanaco, entonces siempre me llevaba. Ya viajábamos en camión, en trenes, helados, y entonces al ver a la gente convivir con esa, volver a mis raíces de mi papá, ya estar con ellos, compartir con ellos, o sea, me ha abierto mucho el camino. ¿Te das cuenta? Me he enriquecido bastante. Ya, y hay una frase donde digo, o sea, yo no penetro, yo estoy adentro de ellos, porque conozco el sabor del limón, la vivencia, las costumbres, en fin. Entonces, eso es lo que me ha marcado. Ya había un lapso de tiempo donde yo estaba estudiando ingeniería en la facultad, en la Universidad Mayor de San Andrés, ya, y por factores económicos lo he dejado, pero me ha llegado a abrir las puertas las hermanas salesianas, donde yo he empezado a dibujárselos, a pintárselos, temas religiosos ya. Y bueno, ahí me han descubierto. Claro, usted mismo descubre su faceta artística. Ha sido el impulso de una de las hermanas salesianas, especialmente de Soladela, que aún vive. Ya, y ella me impulsó, ¿no? ¿Qué haces aquí pudiendo hacer esto? Entonces me metí a la escuela de arte y ahí empezó, ya con muchas dificultades económicas, con muchas dificultades porque yo vivía en el Alto, tenía que bajar a pie a la escuela de arte, tenía un trabajo que me dieron ellas, me solventaba, porque estudiar arte tampoco es agarrar papel y lápiz, sino es tener los materiales necesarios para poder ver qué es lo que podemos hacer, dónde nos podemos especializar. ¿Se da cuenta? Y entonces eso me ha abierto las puertas y hemos seguido. Y acá estamos, vivo del arte casi 38 años. Esa era mi siguiente pregunta, si vive del arte, bravo. Y yo lo que le quiero preguntar, ¿cómo es la vida del artista? Es decir, usted, ¿cuántas horas le dedica? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora pinta? Bueno, se necesita disciplina. ¿Te das cuenta? Porque como no tenemos jefe, no marcamos tarjeta, pero tenemos una disciplina. Especial yo tengo una disciplina, ¿no? Me subo al taller a las 9 de la mañana, hasta el mediodía, vuelvo a entrarme al taller a las 3 de la tarde y ahí empieza. Ya cuando a mis 40, 30 años había algunos pedidos, 7, 8, 9 de la noche seguíamos, 10, o sea,
a veces uno se emociona al estar frente al caballete y seguíamos, 11, 12, 1, en fin, no había horario. Ahora ya es distinto, ¿no? O sea, seguimos del ritmo, pero trabajamos hasta de 2 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche. Ya, porque ya con tanto detalle... Qué tremendo ese detalle de la trama. Nos Nos vamos, Eusebio. Muchas Sí, gracias. no, gracias a Muchas ti. gracias por Gracias a ti. compartir el arte y esta otra mirada que tiene del Sí, país, que nos viene muy bien en muy tiempos. distinto, ¿no? Sí, en tiempos de Y conflicto. felicitaciones por la obra. Y es vaya a maravilloso. Galería Altamira y vaya al cine y descanse este fin de semana. Nos vemos el lunes. Primer plato, Radio Cutipa. Obras extranjeras. Obras extranjeras.